Bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Osvaldo Carvajal. Un pequeño resumen, aunque ya hice una introducción previa: ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster seccional en investigación de operaciones en la UCB, programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología, profesor universitario en la Universidad Católica Andrés Bello y en esta prestigiosa universidad que nos acobija hoy, la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la Escuela de Ingeniería y en la Escuela de Psicología. Vamos a hacer una introducción a lo que es el núcleo temático 1 y el núcleo temático 2 a través de este video en dos segmentos. Vamos a hablar primero del núcleo temático 1, que trata específicamente de qué es la psicometría. Hablaremos un poco del plan de evaluación del curso, de la bibliografía recomendada y sobre la unidad temática 1 que describe la psicometría. Este es el primer tema que encontrarán ustedes en su temario. Esta unidad de competencia busca analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. Estudia las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Esta primera actividad engloba tanto la unidad 1 como la unidad 2. La vamos a medir a través de un informe de investigación que vamos a explicar en la parte final del video, que se corrige con una rúbrica, vale un 50% de la nota y corresponde a la sumativa 1. Posteriormente, la semana que viene, el martes de la semana siguiente específicamente, tendremos la actividad síncrona número 2, en que buscaremos analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas, cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad y validez, elementos clave para el entendimiento y buena aplicación de los test psicológicos. Esto lo evaluaremos a través de un cuestionario, de un registro de observación, que vale el 50% de la nota, con el cual complementamos el 100% de la nota del mes y corresponde a la sumativa 2. Esto entonces ya lo tienen cargado dentro del sistema, es su plan de evaluación de curso. La bibliografía recomendada igualmente la tienen en el sistema. Acá tienen algunos libros recomendados, pero a la hora de la investigación, usualmente lo que hacemos es utilizar fuentes de Internet. ¿Okay? Les pido encarecidamente, por favor, que cuando utilicen fuentes de Internet, utilicen fuentes de la psicología. No me utilicen fuentes de política, de economía o de otros elementos que no tengan que ver con la carrera de psicología. En esta fase estamos en fase de aprendizaje de conceptos psicológicos. Necesitamos fuentes entonces psicológicas. Cuidado, por favor, con los blogs. El blog de Pedro Pérez. Ajá, ¿y quién es Pedro Pérez? No, que aquí dice que es licenciado en psicología. Ajá. Y la trayectoria, ¿usted averiguó realmente si es un personal reconocido en el área o no lo es? Entonces, en ese sentido, tengan cuidado con los blogs que vayan a conseguir. Trabajen, repito, páginas que tengan que ver realmente con el área psicológica. Aclaratoria desde el primer momento y lo tienen cargado en su sistema. No son válidas referencias de Wikipedia, Econopedia o cualquiera de estas páginas genéricas que no son validadas. Recomendación: si yo me presentan un tema y no sé qué trata, ¿puedo utilizar Econopedia o Wikipedia para entender un poco el concepto? Sí, pero no lo vayan a referenciar porque son páginas que están construidas por diferentes personas que hacen aportes y es un copy-pega de información que no está validado. No se sabe si realmente la información que está allí es confiable o no. Acudan a fuentes primarias entonces. El otro punto acá en la bibliografía, por favor, esto es una materia que les va a servir mucho para su carrera. Entonces, por favor, tengamos la ética y la moral de hacer investigación y no de dedicarse a darle a uno de estos operadores de inteligencia artificial la tarea para que me lo resuelva, porque la máquina va a aprender. Cada vez que nosotros le hacemos una pregunta a la máquina aprende. Pero realmente interesa que aprenda la máquina o aprendan ustedes.
Si es pasar por pasar, se equivocaron de carrera, porque aquí vamos a tener pacientes reales delante de nosotros que necesitamos darle la cara. Entonces, no hagamos investigaciones a través de inteligencia artificial que, repito, no está validada, primera cosa, y segundo, va a ser más inteligente la máquina, no nosotros. Hecha esta aclaratoria, entonces volvemos a la unidad temática 1, que básicamente trata de analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. Repito, esto es una parte introductoria que da de ustedes la investigación. Este tema de estudio comprende la definición de psicometría, su desarrollo histórico, que es parte de la tarea que tienen, objeto, importancia y cambio de aplicación, también parte de la tarea que tienen, fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos, basado en dos teorías, la teoría clásica de los test y la teoría de repuestos al ítem. Ahora, si tenemos que dar un concepto general, extendido de lo que es la psicometría, hacemos referencia a lo que se denomina la medición psicológica, que básicamente busca medir de alguna forma el comportamiento humano. Se dice que su principal objetivo es aportar soluciones a cualquier proceso en el cual se quiera estudiar el comportamiento humano de un paciente, buscándolo a través de elementos comunes que hayan estudiado otras personas o de elementos que nosotros mismos podemos desarrollar. ¿De qué trata la psicometría 1 específicamente? Es la manera de medir y usar resultados para poder identificar un rasgo psicológico de una persona. A través de elementos de la psicometría podemos confirmar una patología dada en función del test psicológico que estemos analizando, o podemos conocer más o con mayor precisión cómo es esa persona, cuál es su comportamiento. Y con ello, evidentemente, vamos a poder dar un diagnóstico más claro de la patología o la circunstancia que tiene ese paciente. Según Torre, la psicometría es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las pruebas psicológicas o test para medir las variables psicológicas con la mayor precisión posible. Entonces, Torre nos está diciendo que estudiamos a través de la psicometría las propiedades de esas pruebas o test psicológicas. Miren, hay bases de datos gigantescas de test psicológico. Por allí hay alguien que ofrece una base de datos de 1000 pruebas psicológicas. Ahora, la pregunta ¿es válida la prueba para la patología que yo estoy estudiando? ¿Cómo sé que es válida la prueba? Bueno, parte de eso es lo que vamos a estudiar en psicometría 1 y 2. Los elementos que me permiten verificar si el test que tengo por delante es un test que cumple realmente las expectativas para lo cual yo lo deseo o quiero aplicar. Eh, Castillero en el 2020 expresa que la psicometría emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados con el fin de poder adquirir información respecto a un constructo. Recuerden, un constructo es un problema determinado o a un aspecto psicológico a través de un elemento de medición que previamente ha creado. La palabra constructo es una palabra muy utilizada en psicología, deben investigar sobre ella para que tengan un buen conocimiento de la misma cuando les toque hablar sobre la misma. Pero lo importante de Castillero es que nos introduce que la psicometría emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados para poder inferir sobre lo que estoy estudiando en un momento determinado. Entonces, la psicometría emplea el cálculo estadístico, sí. Tenemos que basarnos en los conocimientos de la estadística que tenemos para aplicar algunas pruebas o elementos de verificación de la información que estamos estudiando. El objeto de la psicometría busca medir aspectos psicológicos de una persona, repito, lo dije anteriormente, básicamente de conducta humana, de tal forma de que se le pueda asignar un valor numérico a una característica o suceso concreto, permitiendo la comparación y sobre todo contrastar los resultados obtenidos con otras personas con criterios determinados para ver si son similares los resultados y sobre ello entonces poder inferir que poseen una misma patología como tal. Entonces, una de las virtudes de la psicometría es que nos va a permitir que eso que vemos en una conducta lo vamos a poder llevar, aquí dice cuantificar y operativizar, lo psíquico a un elemento palpable, medible y comparable. Importancia. Bueno, basado en lo anterior,
es que nos va a permitir entonces inferir sobre las capacidades, actitudes, personalidad y características que el ser humano posee. Y con esto entonces nos vamos a permitir validar y contrastar con la confiabilidad del elemento obtenido y verificar si efectivamente lo que nosotros estamos viendo en un determinado momento se corresponde realmente a un diagnóstico adecuado. Los beneficios permiten la medición de los aspectos psicológicos de las personas, tales como conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y personalidad. Permite evaluar rasgos de personalidad ante determinadas reacciones o situaciones que se le presentan en el individuo y compararlas con un perfil deseado. Y esto es muy útil en el campo laboral. Entonces, queremos un vendedor. Ajá. ¿Cuál es el perfil de ese vendedor? Debe tener esta característica y esta característica. Evaluamos a la persona y comparamos con ese perfil deseado para ver si la persona posee o no posee esas competencias deseadas. Y tiene obviamente aplicación en la psicología clínica, en la educativa, en la selección personal, en la forense o en la psicología del deporte, entre otras ramas en las cuales podemos utilizar la psicometría. Ese es el primer núcleo temático 1, es una introducción de corte temático de conceptos y temas en forma general. Ahora vamos a aterrizar un poquito más en el núcleo temático 2. Nuevamente presento el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada para este tema en particular. Hablaremos de los test psicológicos como parte de la unidad temática 2 y de la actividad sumativa número 1. El plan de evaluación, ya lo expliqué anteriormente, es el mismo que mostré anteriormente. La bibliografía, hay algunos libros que son diferentes, pero repito todo lo que dije anteriormente. No utilizar páginas que no sean del área de psicología. Traten de no utilizar la inteligencia artificial porque no está validada. Igualmente Conepedia, Wikipedia, cualquiera de estas páginas generales. O blog de personas que no sabemos realmente cuál es su experticia en la. La competencia específica de la unidad 2 es buscar estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Para ello, los temas que involucra esta unidad incluyen su definición, estructura, clasificación, administración e interpretación y puntuaciones lineales y estandarizadas de los test psicológicos. Ahora, ¿qué es un test psicológico? Que he utilizado el tema varias veces. Según Tommy Benny, una prueba psicológica, también conocida como test psicológico, es un instrumento de evaluación cuantitativa de los atributos psicológicos de un individuo. Acorde con Graham y Lilly, citado por Anastasia y Urbina, es una muestra estandarizada de conductas de lo que puede inferirse o predecirse de otras conductas importantes. También la APA lo considera como un procedimiento evaluativo por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio específico es obtenida y posteriormente evaluada y puntuada e empleada en un proceso estandarizado. Entonces vamos a llevarlo a un caso práctico. Muchos de nosotros en algún momento nos han aplicado un test de inteligencia. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, nos mide un rasgo del comportamiento humano denominado inteligencia y nos da una escala dependiendo del test psicológico que estemos estudiando. Eso es una aplicación práctica de un test psicológico. Medir una variable de inteligencia con un elemento que nos permite cuantificar entonces la inteligencia de un individuo en una escala dada. Podemos medir estrés, ansiedad, temores, fobias, cualquier otro elemento de esa conducta humana que podamos tener en un momento determinado. Básicamente los test psicológicos se dividen en dos, en los llamados psicométricos y en los proyectivos. Hay una diferencia muy sutil entre uno y el otro. En los test psicométricos normalmente son tests que están estructurados, sirven para ubicar a una persona, definir qué es esa persona. Su resultado final es una medida, por lo tanto son cuantitativas. Se basa en una teoría factorial, que quiere decir que tienen elementos estadísticos. Puede haber respuestas correctas o incorrectas, pero la conducta se precisa y es objetiva. Y su aplicación básicamente se hace en adolescentes y adultos. En las proyectivas se ajustan a normas cualitativas, se refiere a la personalidad total del individuo y eso genera variedad de respuestas subjetivas. Utilizan métodos globalistas, buscan conocer a la persona por completo. El sujeto organiza sus respuestas y las respuestas son libres y subjetivas, por lo tanto son variadas, no hay una respuesta incorrecta, todas son válidas. Eso presenta entonces ambigüedad para comparar con otras personas, pero
son las que más se utilizan a la hora de evaluar a infantes. Normalmente, y aquí quiero que presten un poquito de atención a esto, porque es parte de la tarea, ustedes van a tener que investigar un test psicológico cualquiera. Doy las pautas más adelante, pero les hablaré de que ustedes tienen que buscar y colocar en el trabajo el manual de pruebas de ese test psicológico. ¿Manual de prueba qué es? Es un documento en el cual se define tanto el manual que se denomina técnico y el manual de aplicación y corrección. Son dos documentos o que pueden estar integrados en uno solo. Este documento muestra lo que es la ficha técnica de la prueba, la descripción del constructo o problema planteado y su fundamentación teórica, muy importante, o sea, basado en qué teoría se basa ese test o a través de qué autor se basa ese test. Igualmente, la fundamentación de la metodología aplicada y la estadística de la prueba, que conlleva a dos elementos bien importantes: describir la validez del test y la confiabilidad. Cuenta con una sesión de descripción de la prueba, sus pruebas y componentes en caso de que exista, y las instrucciones específicas para aplicar la misma, su corrección y perfilación, que al final básicamente lo que implica es obtener esa puntuación final que me caracteriza al individuo estudiado. Eso normalmente se presenta en las llamadas tablas de baremos o baremación. Estos son elementos ahorita que van a sonar para ustedes bien, tal vez algunos para muchos desconocidos, pero son los elementos que en forma todo test psicológico debe tener. Ustedes, parte de la tarea es que vamos a empezar a conocerlos a través del estudio de un test particularmente. La ficha técnica que contiene, bueno, básicamente tiene el nombre de la empresa, de la prueba, perdón. Test de estrés de Oswald Carvajal. El autor, Oswald Carvajal. El objetivo, medir el estrés o la variable estrés. Adaptación. Si, por ejemplo, Pedro Pérez toma mi prueba y dice, yo la voy el autor, Oswald Carvajal, la realizó en Caracas, Venezuela. Yo la quiero aplicar en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Entonces, él hace una adaptación en caso de que la prueba requiera un ajuste. ¿Cuándo se hace un ajuste de prueba? Por ejemplo, vamos a encontrar test psicológicos que de repente fueron desarrollados en Colombia, en España, en Argentina, en los mismos Estados Unidos, y que inclusive la terminología que aplica, el lenguaje que aplica no es el adecuado para Venezuela. Entonces se hace una adaptación. Describe la población, para qué tipo de población va dirigido el test psicológico, los baremos, la medición, cómo se mide, cómo se aplica, el tiempo de aplicación y los materiales requeridos, todos esos son elementos de esa ficha técnica. Otro de los componentes es el denominado cuadernillo de prueba. Cuadernillo de prueba lo que dice es básicamente cuál es el reactivo. Se dice reactivo al ítem, a la pregunta. Entonces, eh, voy a especular aquí cualquiera. ¿Usted fuma? Entonces las respuestas son 1, sí; 2, no; 3, ocasionalmente; 4, muy poco; 5, muchísimo, qué sé yo. Eso son las alternativas de respuesta, pero la pregunta del reactivo es, ¿usted fuma? ¿De acuerdo? El cuadernillo de aplicación, entonces, para el problema o el constructo estudiado, lo que me da es la descripción de las diferentes preguntas que van a ser evaluadas. Luego tienes el protocolo de respuesta, que básicamente es las respuestas que son válidas o no, ¿ok? Entonces, yo voy llenando y diciendo, no fumo, no bebo, etcétera, etcétera. Y eso se refleja en un documento y ese documento básicamente es el contenido de la prueba de protocolo de respuesta. Ahora, si el test psicológico es cerrado, ¿qué quiere decir? Que el autor que propone el test dice, la respuesta para esta pregunta debe ser no, o sea, no debe fumar. Entonces, eso tiene mayor puntuación a que diga sí, o que diga tal vez, o de vez en cuando, etcétera, etcétera. Es lo que genera la puntuación dentro del test. Básicamente, acá nosotros respondemos en un formato dado y podemos tener elementos adicionales que me ayuden a complementar la información. En este caso, tienen el test llamado WIX, FI, que es una escala de inteligencia para niños, en los cuales se tienen diferentes elementos para la aplicación del test.
Fíjense, puede ser rompecabezas, cubos, libretas, etcétera, videos inclusive. Luego de presentado las respuestas, esas respuestas se vacían en un protocolo de prueba y ese protocolo de prueba o de corrección es donde nosotros vamos a puntear las diferentes respuestas, sean las correctas de las incorrectas, y a partir de ello hacemos la totalización de la puntuación. Con ello vamos a obtener entonces un diagnóstico. Ese diagnóstico o esa puntuación final la vamos a contrastar contra un diagnóstico y ese diagnóstico entonces me va a decir, por ejemplo, en el caso que tienen allí en este momento en la pantalla, para la matriz progresiva de Robin, si yo tuve un percentil de 90, hoy un diagnóstico superior al término medio. ¿Qué implica eso? Bueno, tenemos que ver la matriz progresiva de Robin para entender qué significa particularmente este elemento. Pero eso se trata, una vez obtenida una puntuación, vamos a una tabla baremo y vemos dónde se categoriza o cae en la puntuación del individuo que estamos estudiando. Entonces, en forma general, esta es la teoría. Ahora, vamos a aterrizar esto, vamos a desarrollar un informe de investigación como actividad sumativa número 1, en la cual vamos a elaborar un informe basado en los elementos de la unidad temática 1 y 2 y que a su vez vayan de acuerdo con las normas del manual de pregrado de UBA. ¿Qué me interesa básicamente? La portada utiliza el manual de la UBA. Todas las demás descripciones pueden utilizar perfectamente la norma APA o la norma UBA, no hay problema. El informe de investigación debe estar basado en un análisis de lo que es la psicometría y su ámbito de acción. ¿Qué quiere decir? Que es con sus palabras, salvo que se diga cita textual, el resto es lo que ustedes están entendiendo y van escribiendo. Ese informe debe contener lo siguiente: tabla comparativa sobre la definición de la psicometría, mínimo 5 conceptos de autores reconocidos. Análisis del objeto de la psicometría. Importancia de la psicometría para la psicología experimental. Aplicación de la psicometría en la psicología clínica. ¿En qué consiste la estandarización de los test psicológicos y cuál es su importancia? Teoría clásica de los test psicológicos, principales autores y líneas de pensamiento. Teorías de respuestas al ítem, principales autores y líneas de pensamiento. Con sus palabras diga cuáles serían las principales diferencias entre dimensión, indicador y ítem de un reactivo. Por favor, aquí es con sus palabras. El mes pasado, la mitad de los trabajos eran copia textual de un concepto. No se dieron cuenta que dice con sus palabras, por favor. Investigue y muestre sobre un cuadro de operacionalización de variables de estrés. Básicamente, acá lo que busco es que busquen un cuadro de operacionalización de variables y que en un momento determinado permita ver cómo es esa conformación. Esa conformación les voy a subir en el sistema una lámina en el cual pueden ver las columnas en las cuales está conformado, que realmente se muestran más en lo que es Psicometría 2, pero que les voy a permitir dar un ejemplo para que tengan idea de qué es lo que se está buscando. Esto lo pueden buscar preferiblemente en tesis. Busquen trabajo de tesis, que todo trabajo de tesis de psicología tiene una operacionalización de variables. Busquen entonces una que tenga que ver con el tema estrés y copien la misma, textual, no importa, copien la imagen y coloquen quién es el autor que la desarrolla. Lo que me interesa es que vean cómo está conformada y los elementos que tiene. Luego determine un test psicométrico con aplicación a un adulto mayor. Fíjense, no es a un infante, no es a un adolescente, no es a un adulto, es a un adulto mayor. Y que el mismo tenga desarrollo estadístico. O sea, tienen que buscar un test no muy sencillo, sino que tenga elementos que puedan buscar ¿qué? La definición, la estructura del mismo, o sea, el cuadernillo de instrucciones, el de preguntas, la hoja de respuesta y la plantilla de corrección. La clasificación del mismo, cómo se administran e interpretan el test psicológico dado, las puntuaciones que arroja ese test psicológico. Entonces, una vez que entendamos todo lo que vimos anteriormente en la parte teórica, con esta parte, nosotros vamos a entender cómo se conforma un test psicológico y a partir de allí podemos empezar a manejar diferentes test psicológicos porque van a mantener esa estructura formal que siempre voy a buscar. Reflexión del aprendizaje como último punto. Fíjense bien, la reflexión de aprendizaje no es una conclusión, no es una conclusión. La reflexión se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo.
se diferencian de las conclusiones en que estas últimas se escriben en tercera persona y reflejan los resultados macro obtenidos con la investigación realizada. En la reflexión, yo diré, por ejemplo, eh, con respecto al cuadro de operacionalización de la variable, entendí que el estrés es una variable que se ve afectada por elementos como tal y tal en función de lo leído. Pero también entendí o aprendí que el objeto de la psicometría me va a servir como profesional a alcanzar los objetivos en lo que es la evaluación de mis pacientes. Y eso es parte de lo que el aporte de lo que investigué en la importancia de la psicometría en la escuela, en la parte de la psicología experimental y en la psicología clínica que me permite X, ¿ok? Pero lo hablo desde el yo, es lo que estoy aprendiendo. En el caso de la conclusión diré, el objeto de la psicometría es tal cosa. Se concluye que es tal cosa, desde la investigación realizada, pero hablo en tercera persona. Los temas que están resaltados en esta lámina en verde, en su sistema, están en negrilla, son los títulos que deben aparecer en el informe. Se deben utilizar las normas APA, les hago las referencias de las mismas en un link establecido. Les doy varios links. Uno, haga la lectura de la unidad 1 y ponerlo en el enlace siguiente. Puede profundizar en la investigación leyendo la guía completa de psicometría básica disponible en el siguiente enlace. Vea los videos que se recomiendan, que están acá descritos. Están todos esos links en el sistema. Y considere, esto es bien importante, los siguientes test psicológicos descargables. En caso de duda de la selección de test, puede consultar con el foro de duda y la mensajería privada del aula virtual. Esta es una carpeta en la cual tienen cargado 170 test psicológicos. Ustedes tienen que entrar ahí y empezar a investigar y buscar a aquellos que aplican al adulto mayor y esos son los que van a trabajar. Igualmente por internet pueden buscar test de aplicables a adulto mayor. No necesariamente tienen que utilizarlos de esta carpeta, ¿de acuerdo? Pero tienen una guía allí. Si utilizan la carpeta, señores, la idea no es que me copien la carpeta en el trabajo. La idea es que seleccionen ustedes, lean el mismo y busquen contenido en la red y complementen la información. Se sugiere leer la guía de estudio número 2 y en caso de trabajar con adolescentes adultos, no lo quiste, le dejo ese enlace que lo pueden guardar y utilicen ese material, descarguen y lo mantienen para el caso que vayan a estudiar pacientes adolescentes o adultos mayores de 12 años. Tienen otros videos acá referenciados que pueden utilizar dependiendo del tema que estudien. Fíjense que les resalto, en ningún caso se te aceptan link de trabajo. Ustedes tienen que pegar toda la información en el trabajo. Si ustedes tienen un test psicológico y el test psicológico tiene 40 preguntas, tienen que colocar las 40 preguntas en el trabajo. No indicar en el link tal se mira no, yo no abro el link aparte. Simplemente debe estar toda la información contenida en el trabajo. Y el trabajo debe tener las preguntas específicas del test. Los resultados se comunicarán en un documento Word que tiene portada institucional, introducción, desarrollo teórico, desarrollo de test psicométricos seleccionados, reflexión de aprendizaje, conclusiones. Fíjense que están diferenciadas la reflexión y la conclusión. Las referencias siguiendo las normas UBA o APA y el tipo de letra interlineado que deben utilizar. La sumativa se corrige a través de una rúbrica que consta de 15 puntos cada uno de los siguientes puntos. Sigue instrucciones. Parece mentira, pero empiezan a desarrollar el trabajo y no se dan cuenta del contenido que está solicitándose. Eso vale 15 puntos. Leer la información y desarrollarla. Organización coherente de la información, calidad de la información, conceptos, terminología estadística aplicada, relevancia del conocimiento psicológico generado con el trabajo, reflexión sobre el aprendizaje y puntualidad de la entrega que vale 10 puntos para un 100% de la nota. La fecha de entrega, el inicio del 7/6 y la fecha de finalización y límites del 30/6. No hay más plazo a partir de allí. Así que por favor, adáctense. Después de esa fecha no se entrega trabajo bajo ninguna circunstancia. Así que tomen las previsiones de luz, de internet y todos los elementos que nos afectan en el día a día. Cualquier duda, pregunta, por favor, acudan al foro de dudas, a la mensajería o al encuentro síncrono. La mensajería la reviso prácticamente todos los días y con mucho gusto les responderé sus preguntas o dudas que tengan a bien a realizar. Para mí es un placer tenerlos este mes. Espero que transitemos un aprendizaje de ambas partes, que el intercambio nos nutra a ambos. Y repito, estoy completamente a la orden para sus preguntas. Gracias y hasta la próxima.
Ok, ahí terminé mi video. Me quedan 8 minutos de estos 40 minutos. Pregunta, chicos. ¿Me escuchan? Sí, ¿Tienen alguna pregunta? sí, yo tengo como varias. O sea, Ah, dale, este, dale, dale, sin bueno, problema. yo estaba buscando, por ejemplo, la primera parte del trabajo, lo de las definiciones. Y solo serían páginas hechas por no sé quién, hablando del tema, pero menos como autores reconocidos. Entonces me pongo a buscar autores reconocidos y me empiezan a salir libros de 1950 y todo eso, pero nunca dicen algo como concreto, sino que crean temas alrededor del tema, más nunca te lo nombran como que la psicometría es tal cosa, sino que te ponen a hacer como test de tales cosas, por ejemplo, Ana Anastasi, que ella fue la creadora de los test psicológicos, ella como que en sus libros nunca dice como que, bueno, la psicometría es esto o se basa en esto, solo habla No, como que de los test que ella creó para sacar sus resultados psicométricos. no, sí, pero fíjate bien. Esto es igual que el cálculo. Existen libros de cálculo, existen libros de matemáticas, existen libros de geometría, geografía, sí. Hay libros específicos que pueden, inclusive trabajo, ustedes buscan qué es en Google o en Google Académico, qué es psicometría y van a conseguir, ¿ok? Van a conseguir conceptos de autores. Lo que tú estás hablando son autores que básicamente presentan trabajo de test psicológico, entonces su concepto va enfocado más hacia el trabajo psicológico como tal, que van a desarrollar más que al tema como tal ¿cómo se dice? Se me fue, del, del concepto de psicología en forma general. Buscan conceptos generales, los hay, muchísimos, ¿ok? Pero sí es cierto lo que ocurre, lo que tú estás comentando. Puede ser que el concepto lo manejen de tal forma que no lo digan, ¿ok? Por decirlo de alguna forma. No sé si te Ok. respondí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué otra pregunta tenías, Armando? Eh, yo estoy investigando y tengo como varias cosas ya, o sea, no le he definido, no le he resumido ni nada, solo tengo como que la información que he ido encontrando. Este, a veces me salen cosas como en el objeto de la psicología que se dividen como en ciertos subtítulos, o sea, varios temas bajando del propio objeto de la psicometría. Entonces yo no sé si colocar eso, es que es muy extenso o me estoy desviando del tema, porque me salen cosas como que el objeto de la psicometría es la medición de constructos psicológicos, entonces donde lo encuentro, me habla como que lo que es todo eso y después el diseño y construcción de instrumentos, la fiabilidad y la validez, el análisis de datos psicométricos. Y todos son como subtítulos que te explican muchas otras cosas, no es como objetivo, por decirlo así. Ok, fíjate. Yo lo que te voy a recomendar es lo siguiente. Tienes que ver, mire, me quedan 4 minutos. Vamos a volver a salirnos, vamos a volver a entrar, por favor, porque si no, no voy a poder responder las preguntas, oyeron. Pero te respondo a Armando y salimos un momentico. Ok, Fíjate bien, Armando. ok, Es correcto lo que tú planteas. Yo puedo tener un libro de que psicometría es un libro de 500 páginas, 1000 páginas, ¿de acuerdo? Y obviamente la información debe ser condensada en el trabajo, no se requieren 1000 páginas para responder una pregunta. Lo que te recomiendo es lo siguiente, revisa el material teórico del sistema, ¿ok? Compáralo con las pequeñas líneas que están en este video y en función de eso orienta la respuesta. No te extiendas en temas que pierden o que tratan de clarificar muy profundamente un elemento dado, sino que estamos en un tema de investigación y de conocimientos de conceptos. No quiero tampoco ver un trabajo en que haga una pregunta ok, y cada una de esas preguntas me la conteste en un párrafo de 4 líneas. O sea, tampoco es la idea, ¿de acuerdo? Pero tampoco deben ok. desarrollar cada tema en 10 páginas, tampoco. ¿Ok?
puede ser una Ok. página, sí, depende de la pregunta como tal. Pero no, cuando veas que te estás extendiendo demasiado, respira un poco un momento, apártate un momento y vuelve a revisar, no, ya voy, ¿qué es lo realmente esencial de esto? Y tomas el tip de lo esencial. Armando, ¿qué otra pregunta tenías por allí? Eh, en la página, cuando yo estoy investigando lo de, por ejemplo, la aplicación en psicología clínica, no te hablan como que mucho sobre el tema. Entonces busco en internet y lo que me sale Sí. es, no me sale mucho. Entonces ahí sí tuve que usar inteligencia artificial como para encontrar información. Porque Ujú. ahora que no me parecía nada así. Y bueno, en lo que me sale, por ejemplo, en la de aplicación de la psicología clínica, es que la psicometría realiza las evaluaciones y diagnósticos de los trastornos mentales. Ellos planifican, con ellas se puede planificar y monitorear el trastorno, la evolución de la personalidad, la evolución neuropsicológica y la evolución de las habilidades y capacidades cognitivas. Eso es como el resumen de lo que encontré, de lo que me arrojó la IA. Es correcto el Entonces, planteamiento. con Y eso es que estoy fíjate, trabajando. ujú, perfecto. Fíjate bien, es válido lo que hiciste, sí. Yo lo dije anteriormente, si yo tengo dudas sobre un tema, yo puedo perfectamente agarrar Wikipedia y averiguar sobre el tema, sí, que me dé una idea por dónde tengo que lanzar la línea de investigación. Lo que tú hiciste con ChatGPT fue eso mismo. No tenías mucha idea de lo que era, hiciste una pregunta concreta y eso que te sirva de orientación. Lo que no debes es pegarme esa información en el trabajo. ¿Me explico? Pero es perfecto lo que hiciste, eso es O parte sea, de yo otros. como que he hecho un resumen de las cosas que he encontrado, como que Y perfecto, lo como hiciste para bien. guiarme cuando esté realizando Y lo hiciste el perfecto, informe. Armando. Es así, así es que debes trabajarlo, ¿ok? O sea, yo quise investigar antes de entrar a la clase como para poder dialogar No, excelente, excelente. Porque muchas veces llegamos a la clase y no sabemos de qué va a tratar la clase. ¿Qué otra cosa? Maggie, me voy a permitir compartir pantalla. ¿Ok? Un segundito, por favor. Se observa la lámina de operacionalización de variables. Sí, profe. Ok. Fíjate, esta es una tabla de un modelo cualquiera, ¿no? Básicamente, esto parte de un problema general que dice cuál es la relación entre el control emocional y el rendimiento académico de los niños en una institución educativa. Esto es un ejemplo de tabla de operacionalización de variables. Se maneja a través de columnas. La primera columna que ves allí es la variable. Luego la definición conceptual que es expresada por un autor específico y define la variable. Es lo que vamos a entender por la variable. Era lo que yo decía anteriormente, que cuando tenemos un trabajo, sepamos qué es la definición que está dando el autor del mismo. La definición operacional nos indica a través de qué instrumento de medición psicológica lo vamos a medir, esa definición conceptual o esa variable como tal. Y las dimensiones son fracciones del elemento operacional que me miden en un momento determinado diferentes factores de la variable estudiada, los indicadores con los cuales lo voy a medir y el tipo de escala que voy a utilizar. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, en el caso de variable control emocional, es una variable cualitativa. La definición que está expresada aquí es capacidad para entender y expresar los sentimientos entre compañeros. La definición operacional, escala de medición de control emocional conformado por 25 ítems. Las dimensiones, expresar emociones, empatía, relaciones interpersonales y comportamiento. Indicadores, emociones básicas, emociones sociales, identificar emociones, entender emociones, comunicación, colaboración, respeto, cortesía. Y se miden a través de una escala ordinal. Esto es un ejemplo cualquiera de lo que es una variable. A veces tienen 5 columnas, a veces tienen 4. 3 no me parecen adecuadas porque no describen todos los elementos que puedo medir en un momento determinado. Pero sí, una tabla conformada con esta forma es bastante adecuada. ¿Ok?
Espero haber respondido a tu pregunta, Maya. Sí, profe, el ejemplo que me está mostrando se parece a aquel. Ok, eh, y tiene los indicadores y todas esas cosas, y abajo también sale el autor y claro, la página que lo está publicando. es correcto. Tienes que reflejar al autor, porque fíjate que te habla de un concepto. El concepto lo puedes haber desarrollado tú como autor, pero normalmente viene de la teoría de alguien. ¿Ok? Entonces se coloca según fulano de tal, ta, 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 ta. ¿Ok? Ok, está bien. Estaré pendiente de eso. Perfecto. Y al Em, igual que Armando, también he buscado en varias páginas, he revisado los libros que usted pasó la información que está en la página de la universidad y bueno, eso me ha ayudado bastante, Perfecto. en realidad. De acuerdo. Y repito, insisto, por favor, cualquier duda pregunten, no hay preguntas fastidiosas. ¿De acuerdo? Más bien me contenta que pregunten para ir aclarando y cualquier elemento hacerle, aclararle para que puedan desarrollar un buen trabajo. Puede ser la intención final. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Ok, chicos? profe, muchas gracias. A la hora. ¿Alguna otra pregunta? Armando, que te interrumpí, disculpa, no sé si tenías otra en esa lista que tienes. Profe, cuando se refiere a líneas de pensamiento en esa parte exacta, ¿a qué se refiere? Armando, disculpa, entrecortado completamente, no te entendí. Por ejemplo, en el tema de la teoría clásica de los test psicológicos, usted hay una parte que nos pide líneas de pensamiento. ¿En eso exactamente a qué se refiere? Ya voy. Si te entendí bien, en la parte de, ya voy a dejar buscarlo un segundito. Eh, Perdón, esto es, ya voy un segundito. Me estás diciendo en tabla comparativa, me dice. ¿Qué punto es, Armando? Disculpa, de la sumativa. Eh, Creo que es el punto 6. Seis. Ajá, correcto. Teoría Es clásica el de los test de la psicológicos. teoría Sí. clásica. Ok, listo. Teoría clásica de los Sí. test psicológicos y el 7 también tiene que ver con eso. Fíjate bien, dice aquí principales autores. Quiere decir que en ese desarrollo de esa teoría clásica actúan varios autores. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene un enfoque de lo que son los test psicológicos. Por eso es que habla de las líneas de pensamiento. Si un autor principal es Osvaldo Carvajal, ¿qué es lo que plantea Osvaldo Carvajal? Pero si está Pedro Pérez también, ¿qué es lo que plantea Pedro Pérez? Esos son lo que se refiere a las líneas de pensamiento. Ok. ¿Sí? O sea, porque no buscando me salía que las líneas de pensamiento eran que sí, la descomposición de las puntuaciones, la contabilidad de los tests y la validez de los tests. No, 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 no. Es simplemente, si una referencia es Osvaldo Carvajal como autor, ¿qué es lo que plantea Osvaldo Carvajal? ¿Ok? No lo busques como líneas de Ok. pensamiento que no te va a aparecer, ¿de acuerdo? Es simplemente cuál es el autor y qué es lo que plantea. Ok, lo que dice el autor ya, a lo que se refiere, a lo que le explica. Ok, excelente. Ajá. ¿Qué otra cosita por allí? Armando hizo la tarea, chicos. Sí, yo agarré mi tiempo y me puse a investigar, porque de verdad quería salir. Lo que pasa es que estoy bastante ocupado este mes y dije, bueno, voy a salir de esto y voy a estar tranquilo el resto del mes. Ajá, pero no digas de esto, que suena como a eso. ¿Alguna otra pregunta? Elimar, Joana, María Alejandra, Maggi. No, profe, gracias. Yo cuando usted no sabía que estuvimos dialogando y varias de las preguntas de él son casi que las mismas. Entonces ya las ha ido resolviendo. Perfecto. Reitero, insisto, a la orden, por favor. Después cuando aterricen esto y se pongan a escribir, cualquier cosa van preguntando, por favor. No lo dejen a última hora porque entonces no les va a dar chance, no porque yo les respondo, sino que no les va a dar chance. Insisto, es una tarea un poco Profe, larga, sí, pero la idea es que aprendan. Sígueme, Armando. profe, yo tengo otra duda y es en la estandarización de los tests. Ujú.
hay que poner como el procedimiento de la No, lo que hay que estandarización, nombrar qué porque es mientras lo... yo investigaba me salía. Sí, no. Lo que tienes que colocar es qué es lo que indica el autor para estandarizar el mismo test, ¿ok? Pero no quiero demostraciones de ningún tipo, ¿ok? Ok. Ya, o sea, porque mientras yo investigaba me salía que para estandarizar había que seguir varias etapas, que era el desarrollo del test, las pruebas pilotos, la administración de una muestra representativa y el análisis Sí, de datos. correcto. Pero eso, como lo estás describiendo, puedes decir de cada uno de esos puntos algo corto. O sea, no necesitas desarrollar cada uno de esos, porque cada uno de esos temas pueden ser 20 páginas, ¿ok? Sí, es medio largo, sí, sí. Ujú, Sí, de acuerdo. Repito, aquí la intención es que conozcan cómo se conforma un test psicológico. Si ustedes estudian bien un test psicológico, les cae otro test psicológico y lo van a entender perfectamente, ¿ok? Entonces, de eso se trata, ok. ¿sí? Bueno, si no hay alguna otra pregunta o tienen alguna otra pregunta. Bueno, yo por ahora no. Yo creo que ya estoy libre de dudas por los momentos. Perfecto. Y reitero, estoy completamente a la orden. Me encantó el intercambio porque hubo participación. Les deseo feliz noche en cualquier parte de Venezuela que nos encontremos. Se me cuidan mucho y Dios mediante, nos vemos la semana que viene. Gracias.